platicarles que esta conferencia se llama Los diferentes tipos de agujeros negros, tema interestelar, ¿no? La verdad es que durante esta conferencia exploraremos los diferentes tipos de agujeros negros, desde los estelares hasta los supermasivos que acechan en el corazón de las galaxias, y descubriremos cómo estos fenómenos cósmicos nos ayudan a desentrañar los secretos más profundos del cosmos. Así que prepárense para un viaje a través del espacio y el tiempo, donde la realidad supera a la ficción. Tenemos el gusto de contar con Regina Robles Barra, quien es ingeniera física recientemente graduada de la Universidad Iberoamericana. Le apasiona el estudio de los agujeros negros y busca desarrollar una carrera en la investigación científica. Perdón, estoy viendo la feedback. Especialmente en el campo de la gravedad cuántica. Actualmente tiene la intención de continuar con estudios de posgrado en física teórica para profundizar en este campo. Su proyecto de investigación de licenciatura se enfocó en encontrar una solución asociada a un agujero negro clásico, a partir de ecuaciones del campo de Einstein modificadas, lo que le ha brindado experiencia en el estudio de estos objetos y su relación con la estructura del espacio-tiempo. Por favor, un fuerte aplauso. Regina, bienvenida. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, como mencionó, mi nombre es Regina Robles y el día de hoy ¿nos escucha muy fuerte o se escucha bien? No, ¿Está bien? Entonces, bueno, el día de hoy les voy a estar hablando acerca de un tema que me apasiona muchísimo, que es los agujeros negros, específicamente los diferentes tipos de agujero negro que existen. Bueno, puedo asegurar que todos nosotros hemos escuchado algo acerca de los agujeros negros y también puedo asegurar que estamos de acuerdo en que son algunos de los objetos más extraordinarios y misteriosos que existen en el universo. Los agujeros negros son un campo muy activo de la investigación en la física porque representan una oportunidad para desarrollar lo que, no sé si han escuchado hablar, que es como la teoría fundamental del universo, es la teoría del todo, por decirlo así. Y esto se debe a que los agujeros negros son un objeto que sucede en casos extremos, es decir, tiene una gravedad extrema, pero también cuenta con algunos efectos cuánticos extremos que hacen necesario juntar los dos grandes pilares de la física, que es la gravitación y la mecánica cuántica, en una sola teoría para poder entenderlos. Entonces, bueno, les voy a hablar brevemente de cómo será esta presentación. Primero les voy a explicar más o menos de dónde viene el concepto de agujeros negros y después les voy a introducir al formalismo matemático que se utiliza para entenderlos y describirlos. Posteriormente vamos a hablar acerca de qué son los agujeros negros y cómo se forman, y finalmente les voy a hablar de las 4 soluciones clásicas que existen asociadas a los agujeros negros. Entonces, ¿me pueden estar a la siguiente? Ok. La noción de agujero negro en realidad no surge con Einstein y no surge con la relatividad general, ni siquiera surge con Oppenheimer. En realidad es un concepto que es muchísimo más antiguo. De hecho, viene del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y en este siglo nosotros todavía estábamos intentando comprender el comportamiento de la luz. Y justamente en esta época hay algunas personas que se empiezan a cuestionar y se empiezan a imaginar objetos que hoy podemos interpretar que son como agujeros negros. Una de esas personas se llama John Michell. John Michell fue un físico y clínico británico que justamente en el año de 1983 introduce un concepto que lo llama estrella oscura. Antes de explicarles qué es la estrella oscura, les quiero explicar de dónde viene, y básicamente viene de las leyes de Newton, específicamente de la ley de gravitación universal y del concepto de la velocidad de escape. ¿Alguien sabe qué es la velocidad de escape? ¿O ha escuchado hablar de la velocidad de escape? ¿Qué? Es la velocidad necesaria para escapar de un objeto que tiene gravitación. Sí, justamente es la velocidad que uno necesitaría para escapar o liberarse de la atracción gravitacional de un objeto. Esa de ahí es la fórmula asociada a la velocidad de escape y justamente depende de la masa del objeto y del radio del objeto.
Justamente aquí en la Tierra, si nosotros queremos agarrar un cohete y escapar al espacio, necesitaríamos tener una velocidad de 11.2 kilómetros por segundo. Si nos fuéramos a Júpiter, esta velocidad aumentaría y sería aproximadamente de 60 kilómetros por segundo. Y en comparación con el Sol, para el Sol la velocidad de escape es de 620 kilómetros por segundo. Entonces es una velocidad muy alta. Entonces, John Mitchell, teniendo en cuenta este concepto de velocidad de escape, se empieza a cuestionar. Y lo que él se cuestiona o lo que él se pregunta es, ¿qué pasaría si existe un objeto que fuera tan masivo y tan compacto ¿puedes dar la siguiente? ¿Qué pasaría si un objeto fuera tan masivo y tan compacto que su velocidad de escape superaría a la velocidad de la luz? La respuesta les puede parecer un poco obvia, y es que pues, la velocidad de la luz no escapa, no sale, y por lo tanto este objeto se vuelve invisible a nuestros ojos. Y es ese objeto lo que John Mitchell bautiza como las estrellas oscuras. Y bueno, es como lo más parecido que entendemos hoy como agujero negro. Ahora, utilizando la velocidad de escape, justamente podemos calcular un límite en donde esta velocidad, la velocidad de escape, es igual a la velocidad de la luz. Es un cálculo muy sencillo, es únicamente... Ahí lo puedes retroceder, perdón. Únicamente sería la velocidad de escape igualarlo a c, que es la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, y despejar para R. Ahora, R lo que nos da se llama el radio de gravitación, y justamente es un radio en el que esta velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. ¿Le puedes dar a la siguiente? A la siguiente. Entonces, ese radio de gravitación luego se los voy a introducir con un nombre que a lo mejor les puede sonar un poco más conocido. Pero justamente este concepto de estrellas oscuras es muy curioso porque en la época John Mitchell no fue el único científico que llegó a concluir que la existencia de estos objetos puede ser real. De hecho, si no recuerdo mal, son 4 científicos en total, pero yo únicamente les voy a presentar a Pierre-Simon Laplace, que igual de manera independiente llegó a esta conclusión en el año de 1796. Ahora, lo malo de la época es que justamente esta noción de las estrellas oscuras se quedaron como una curiosidad matemática y una curiosidad filosófica, pues no se contaban con las herramientas de justamente saber si la existencia de estos objetos es real, y no podíamos saber cómo describirlos. Pero es justamente a finales del siglo XX, con el desarrollo de la teoría de la relatividad especial, en donde estas estrellas oscuras llegan a ser realidad. Entonces, las estrellas oscuras de John Mitchell y de Pierre-Simon Laplace, como les digo, fueron descritas o formalizadas mediante la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general fue una teoría que desarrolló Albert Einstein en 1915 y fue publicada en su texto llamado Las ecuaciones del campo de la gravitación. Ahora, lo que esta teoría hace es que extiende o generaliza la teoría de la relatividad especial, que también es una teoría que desarrolló Albert Einstein 10 años antes, y en esa teoría lo que él nos dice es que el espacio y el tiempo son caras de una misma moneda, es decir, es una única entidad que se llama el espacio-tiempo. Pero lo importante de esta teoría, por eso se llama especial, porque es en el caso especial en donde la fuerza gravitacional en realidad se puede despreciar. Es decir, es una teoría que no toma en consideración la gravedad. Y justamente lo que Einstein hizo es buscar una manera de generalizar esta teoría para que podamos meter la gravedad. Y bueno, así es como surge la teoría de la relatividad general. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la relatividad general acerca de la gravedad? Pues básicamente que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Esta teoría se rige por unas ecuaciones de campo, que son las que se presentan ahí. Y estas ecuaciones lo que nos dicen es que de la parte derecha, la distribución de masa y energía determinan la curvatura del espacio-tiempo, y de la parte izquierda, justamente esta curvatura del espacio-tiempo determina cómo se mueve la materia y la energía.
Se dice que es un conjunto de ecuaciones, porque nos relacionan varios componentes y varias propiedades del espacio-tiempo. Entonces, esas ecuaciones tienen muchas soluciones que dependen de las situaciones específicas, es decir, de la métrica específica del espacio-tiempo, de la distribución de energía en momento del espacio-tiempo, y es de ahí donde salen las soluciones que hoy asociamos con los agujeros negros. Y no únicamente con los agujeros negros, sino que también de ahí salen soluciones que se utilizan, por ejemplo, en la cosmología, como es el modelo por excelencia que describe cómo es nuestro universo, que se llama el modelo de Friedman, Lemaitre, Roberts y Walker, y nos habla de un universo en expansión. Todo eso sale de esas ecuaciones. Pero pues antes de intentar resolverlas, vamos a hablar un poquito de qué son los agujeros negros y cómo se forman los agujeros negros. Okay. ¿Alguien sabe cómo se forma un agujero negro? Por el colapso de una estrella, sí. De hecho, sí, los agujeros negros forman parte de la vida, del ciclo de la estrella, pero es importante notar que no todas las estrellas mueren de la misma forma. Sí, está súper bien, sí tienes la idea. Hay tres tipos de configuraciones finales y justamente estas configuraciones finales dependen de la masa de la estrella. La primera configuración es la enana blanca, la segunda es la estrella de neutrones y la tercera es para los agujeros negros, pero justamente los agujeros negros se forman cuando la estrella que colapsa es lo suficientemente masiva para formarlos. Una estrella, pues sabemos que es un objeto celestial que brilla por luz propia, y esta luz propia se genera en reacciones nucleares en su interior. Un ejemplo es que los hidrógenos se fusionan para generar helio y durante esta fusión liberan energía que que se representa como luz y como calor. Entonces, las estrellas se mantienen unidas por su propia gravedad, pero lo que sucede es que pasa un equilibrio entre la presión que se genera por estas reacciones nucleares y por la fuerza de atracción gravitacional. Ahora, conforme vaya viviendo la estrella, como va evolucionando, pues esta va consumiendo su combustible nuclear para poder contrarrestar la fuerza de gravitación de la propia estrella. Y conforme va gastando su combustible, pues va a llegar un momento donde se le agota y la presión interna ya no va a ser suficiente como para poder contrarrestar su propia gravedad. Y lo que sucede es que empieza a colapsar. Ahora sí, como nos interesa están en los agujeros negros, pues nos interesan las estrellas que son lo suficientemente masivas como para terminar en un agujero negro. Entonces lo que sucede es que esta estrella empieza a colapsar, hasta que llega a un radio, que es el radio de gravitación que vimos, y pasa ese radio de gravitación. Ahora, ese radio de gravitación es lo que conocemos como el radio de Schwarzschild. No sé si han escuchado hablar del radio de Schwarzschild, que, en algunas soluciones de los agujeros negros específicas corresponden al horizonte de eventos. Creo que el horizonte de eventos es un concepto más popular, no sé, creo que, más adelante lo vamos a ver. Entonces, una vez que el radio de la esfera que se colapsa pasa este radio de gravitación, pues ahora sí no podemos ver cómo sigue colapsando la estrella, porque todo lo que sucede ahí va a estar desconectado del universo que sí podemos observar, justamente por la noción de la velocidad de escape, y que es una velocidad de escape mayor a la velocidad de la luz. Entonces, ustedes pueden pensar que el radio de Schwarzschild, o más bien el horizonte de eventos, es como una frontera que separa a nuestro universo y que nos separa a nosotros, los observadores, y todo lo que sucede dentro de ese horizonte de eventos pues no tiene manera de mandar señales hacia el exterior, entonces queda desconectado del universo observable. Ahora, la materia se sigue comprimiendo, y de relatividad general sabemos que esta compresión, esta materia se empieza a
como, ¿cómo se usa la palabra? Como a unir o a dirigir hacia un punto de densidad infinita. Este punto de densidad infinita es lo que conocemos como la singularidad. Y bueno, la singularidad es un concepto que yo les puedo decir hoy en día no entendemos ni al 50%. Es un concepto muy extraño tanto matemáticamente como filosóficamente, porque no todas nuestras leyes y todas nuestras teorías físicas no las podemos aplicar ahí. Se rompen, no sirven. Entonces no tenemos manera de entenderlas, no tenemos manera de definirlas y pues, por ende no sabemos qué sucede ahí. Y justamente es por esto que necesitamos una teoría más completa, que es la teoría se le llama la teoría de gravedad cuántica, que justamente como les mencioné, pues une a estos dos pilares, la mecánica cuántica con la gravitación. Entonces, ahora sí, con todo esto en mente, ¿qué entendemos por un agujero negro? Pues un agujero negro es un objeto astronómico con una densidad extremadamente alta que se concentra en un punto que conocemos como la singularidad. Esta singularidad está cubierta por una región que se llama el horizonte de eventos, que como ya les mencioné es una frontera de no retorno. Todo lo que sucede dentro de esta frontera queda desconectado de nosotros los observadores y toda la materia que caiga dentro de esa frontera pues está destinada a caer en la singularidad. A mí también me gusta pensar, bueno, de hecho también es una definición válida, pues los agujeros negros son soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein. Y pues ahorita vamos a hablar de 4 soluciones que asociamos a los agujeros negros. Algo muy curioso que pasó es que Einstein, cuando hace su teoría de la relatividad en general, y él piensa que las ecuaciones de campo son tan difíciles que no podrían ser resueltas o que las soluciones que dieran no corresponderían a fenómenos realistas que suceden en el universo. Pero 2 meses después, un físico alemán, bueno, no, unas semanas después, de hecho, un físico alemán que se llama Karl Schwarzschild, justamente en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, descubre una solución. Y esta solución se llama la solución de Schwarzschild, el espacio-tiempo de Schwarzschild, bueno, la solución de Schwarzschild o el espacio-tiempo de Schwarzschild, y se le asocia a lo que conocemos como un agujero negro de Schwarzschild. Esta solución fue pues, prácticamente la primera solución exacta no trivial. La trivial pues prácticamente es el espacio-tiempo plano y es lo que se conoce como el espacio-tiempo de Minkowski. Fue publicada 2 meses después de que este físico Karl Schwarzschild falleciera porque él contrajo una enfermedad cuando estaba en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial. ¿Le puedes dar al siguiente? Y es una solución que nos permite describir cómo es el espacio-tiempo alrededor de una masa esférica sin carga eléctrica ni rotación. Perdón, lo voy a parar. Ahora, las condiciones que Karl Schwarzschild utilizó para sacar esta solución es que no hay fuentes externas de energía y momento. A lo que nos referimos con esto es que únicamente estamos estudiando el objeto del cual vamos a describir, ya sea si no vamos a describir un planeta, únicamente tiene que estar el planeta, no otros problemas, ni otros planetas, ni otras fuentes de masa. Esa masa que vamos a describir tiene que ser esféricamente simétrica, y a lo que se refiere es que de donde tú la mires se va a ver igual, y tiene que ser un sistema estático, es decir, que no cambia con el tiempo. Ahora, esta de aquí es la solución de Schwarzschild. Esto se obtiene de resolver las ecuaciones de campo de Einstein, que no les dije cómo se resolvían, entonces podemos regresar. Sí. Ahí está. Lo que generalmente se hace es, uno propone, vamos a regresar un poquito desde el inicio. Estos de aquí se llaman tensores. Los tensores son las herramientas por excelencia en la cosmología, pues nos permiten, son herramientas matemáticas que nos permiten describir cómo evoluciona una cantidad en diferentes direcciones.
Este tensor de aquí se llama, el R1 se llama el tensor de Ricci y es el tensor que describe la curvatura del espacio y tiempo. Este tensor se llama el tensor métrico y es el que describe la geometría del espacio-tiempo. Y este último tensor es el tensor de energía-momento y nos describe cómo es la distribución de la energía y el momento de las masas. Entonces, uno para resolver las ecuaciones lo que hace es proponer un tensor de energía-momento, es decir, un sistema que queramos describir. Luego, este tensor de Ricci en realidad es como una combinación de los tensores métricos, entonces estamos resolviendo para este tensor métrico. Sí, entonces justamente estas condiciones lo que hacen es simplificar las ecuaciones. Y estos componentes de aquí son el tensor métrico y todo este elemento es lo que se llama el elemento de línea. Pueden pensar que el elemento de línea es como un manual que les permite entender cómo se avanza en el espacio y cómo transcurre el tiempo cerca de este objeto. En este elemento de línea justamente salen los horizontes de eventos y salen las singularidades, que bueno, viéndolo no es muy obvio. Pero esta coordenada de aquí justamente nos dice cómo es moverse en dirección radial hacia el objeto que estamos describiendo, que en este caso es un agujero negro. Y existen dos casos en donde esta componente de aquí se indetermina. El primero es cuando R toma el valor de 2gm, donde m es la masa del objeto y g es la constante de gravitación universal. Y bueno, si sustituimos ese valor en esta componente, podemos ver que 1 menos 1, 0, y 1 entre 0 es indeterminado, ¿no? Y ese valor de ahí es lo que nosotros asociamos con el horizonte de eventos. Y la segunda situación es cuando R es igual a 0, pues de relleno se termina, y eso es lo que se conoce como la singularidad fundamental. Esta situación, en realidad, bueno, que se determine este elemento de línea en el valor R igual a 2gm, en realidad es un problema de las coordenadas que elegimos y se pueden remover haciendo un cambio de coordenadas, que más adelante vamos a ver dos. Estos son los diagramas espaciotemporales asociados a la solución de Schwarzschild y nos dicen, bueno, estos específicamente son acerca de cómo se mueven las partículas sin masa, o sea, los fotones, y bueno, son las trayectorias que siguen los fotones cerca del agujero negro. Entonces, bueno, esta línea vertical es lo que conocemos como el horizonte de eventos y justamente les digo que es una singularidad aparente. Esta de aquí es el tiempo, esta de aquí es el radio, porque todas las trayectorias de los fotones nunca cruzan el horizonte de eventos. Parece que les tomará un tiempo infinito para cruzar el horizonte de eventos, pero una vez que lo hacen, todas se dirigen hacia la singularidad. Estos de aquí se conocen como los conos de luz. Y bueno, los conos de luz, uno puede pensar, este punto de aquí es un evento. En cosmología, un evento es las coordenadas espaciales y la coordenada temporal, o sea, la ubicación de algo. Uno cuando pongan, por ejemplo, que yo soy el evento y agarro una linterna y la prendo. Entonces, esa luz lo que va a generar va a ser un cono. Todo lo que esté dentro de ese cono son los eventos que yo puedo afectar, o los eventos que yo puedo afectar si mando una señal. Todo lo que está fuera de ese cono de luz son eventos que están causalmente desconectados. Entonces, prácticamente los conos de luz nos hablan de efecto y causa. Los conos que se dirigen hacia el pasado son todas las señales que pudieron afectar mi evento. Y bueno, lo importante de aquí es que justamente todos los conos de luz futuros apuntan hacia la singularidad. Y eso quiere decir que cualquier cosa que caiga en el agujero negro, pues su futuro va a ser caer en la singularidad. Este de aquí, este diagrama espaciotemporal, es un cambio de coordenadas que se llama el cambio de coordenadas de Eddington-Klippenstein. Y bueno, únicamente lo que hace es remover esa singularidad aparente del horizonte de eventos. Ahora podemos ver que las trayectorias de los fotones, pues
no les toma un tiempo infinito para cruzar el horizonte de eventos. Pero igual en realidad la física no cambia porque todos los conos de luz se dirigen hacia la singularidad. Okay, sí. Existe otro cambio de coordenadas que se llama el cambio de coordenadas de Kruskal-Sekeres, y creo que les va a interesar mucho este cambio porque de aquí surge la idea o la noción de los agujeros blancos. Este es el diagrama espaciotemporal asociado y bueno, está un poquito difícil de entender, entonces lo voy a intentar explicar de la manera más amena posible, pero se divide en 4 secciones. Esta primera sección es nuestro universo, el universo que conocemos, el universo en donde vivimos. Estas líneas son los horizontes de eventos y esta sección 2 es el agujero negro de nuestro universo. Esta es la singularidad y bueno, no cambia que todas las trayectorias que cruzan el horizonte de eventos terminan en la singularidad. Ahora, lo que hace este cambio de coordenadas es extender la solución de Schwarzschild de tal manera que es como un efecto espejo. Este de aquí es un universo espejo al nuestro, puede o no tener las mismas propiedades que nosotros, puede o no existir. Y esto de aquí lo podemos interpretar como el inverso en el tiempo del agujero negro. Es decir, si en el agujero negro todo lo que entra no sale, en este agujero nada puede entrar y todo sale, que es un concepto muy raro, ¿no? Y eso es lo que se conoce como agujeros blancos. Ahora, la segunda solución es una solución que fue encontrada por 2 físicos llamados Hans Reisner y Gunnar Nordström, y esta solución se llama la solución de Reisner y Nordström, o el espacio-tiempo de Reisner y Nordström, y corresponde a un espacio-tiempo que está cargado eléctricamente. Las condiciones para este espacio-tiempo son muy similares a las condiciones del agujero negro de Schwarzschild. Lo único que cambia es que no está en el vacío, sino que el espacio-tiempo está permeado por un campo eléctrico. Y bueno, la solución se vuelve un poquito más compleja, pero básicamente se sigue el mismo procedimiento que en la solución de Schwarzschild. Esas condiciones simplifican un poco las ecuaciones y bueno, finalmente obtenemos este nuevo elemento de línea. Este elemento de línea ahora no solamente depende de la masa del objeto que se quiera estudiar, sino que también depende de su carga eléctrica, que es la Q. Y lo interesante de esta solución es que ahora tenemos 2 horizontes de eventos. El primer horizonte de eventos, que es el exterior, lo podemos pensar como el análogo al horizonte de eventos en la solución de Schwarzschild, en el agujero negro pasado. Y tenemos un nuevo horizonte de eventos que se llama el horizonte de eventos de Cauchy, el horizonte de Cauchy, y está más cercano a la singularidad. Y bueno, seguimos teniendo la singularidad fundamental en R igual a 0. ¿Puedes hablar así? Sí, ok, aquí tenemos 2 casos, perdón, te lo voy a regresar. Tenemos 2 casos conforme al horizonte de eventos. Queremos ver qué sucede dentro de esta raíz. Okay. Para el primer caso, en el que gm al cuadrado sea igual a g por q al cuadrado, lo que sucede es que los 2 horizontes de eventos se juntan en uno solo. Y esto es lo que se conoce como un agujero negro extremal, que más adelante les voy a hablar de qué es un agujero negro extremal porque no les quiero spoilear las siguientes soluciones. Pero es una nueva geometría, o es una geometría un poco distinta al agujero negro normal que conocemos. El segundo caso es cuando la carga eléctrica es mayor a la masa, y en este caso no tenemos ningún horizonte de eventos, y esto quiere decir que la singularidad pues, se encuentra solita, no está cubierta por nada, y nosotros podríamos verse la singularidad, y es lo que se conoce como una singularidad desnuda. Ahora, este caso es un poco no realístico, porque para que un agujero negro tenga una carga similar a la masa, pues tendría que tener una carga enorme, pues, porque los agujeros negros son objetos masivos, ya los hemos visto. Y además, hay una conjetura que se llama la conjetura de la censura cósmica, que es una conjetura que la desarrolló Roger Penrose,
y justamente nos habla de que las singularidades, no pueden existir singularidades desnudas en nuestro universo. Esta conjetura en realidad jamás ha sido probada, pero tampoco ha sido contraprobada o negada. Sí. Entonces, pues sí, tampoco podemos confiar mucho de ella. ¿Le puedes regresar a la siguiente? Ajá. ¿Por qué no existen horizontes de eventos cuando la carga es mayor que la masa? Porque tendríamos una raíz negativa. Y cuando tenemos unas raíces negativas, tenemos números imaginarios. Esta de aquí es un radio. Entonces, no tiene sentido tener un radio imaginario. No tiene sentido no tenemos un radio real. Es por eso que no tenemos horizontes de eventos bajo ese caso. La tercera solución, que a mi parecer es la solución más misteriosa y más impactante de todas las soluciones de los agujeros negros, es la solución descubierta por Roy Kerr. Esta solución fue descubierta más o menos 40 años después de la última solución, entonces sí tomó un tiempito descubrirla. Y surge de pensar lo siguiente: todos los objetos, casi todos los objetos astronómicos, planetas, estrellas, el Sol es una estrella, rotan. Y esta rotación se define con el momento angular. En física hay una ley que se llama la ley de conservación de momento angular, que el nombre nos dice que el momento angular se tiene que conservar en ausencia de fuerzas externas, como por ejemplo la fricción. Entonces, si todos los objetos astronómicos rotan, es decir, las estrellas rotan, cuando una estrella que está rotando se colapsa y forma un agujero negro, por esta ley de conservación, el agujero negro debe de tener un momento angular. Y es justamente de aquí de donde sale la idea de un agujero negro rotante. Esta solución, para hacer mi tesis yo estudié todas estas soluciones. Tuve muchos problemas con esta solución porque Roy Kerr, quien la descubrió, lo hizo de una manera tan complicada que creo que sí tomó años para que otros físicos pudieran replicarla. Lo que él hizo fue resolver las ecuaciones, pero por coordenadas cartesianas. Entonces, cuando tú tienes un sistema, una de las cosas que tienes que pensar es cómo vas a describir ese sistema. Si tienes una esfera, creo que es un poco evidente que vas a utilizar coordenadas esféricas. Entonces, utilizar coordenadas cartesianas pues solamente complicó el trabajo, pero a niveles extremos. La verdad es que no sé cómo le hizo para sí tener una buena solución realista. Y esta solución la puedes resolver las ecuaciones de campos para llegar hasta la solución, pero de manera pedagógica. Cuando tú tienes un objeto que rota, creo que todos hemos visto por la práctica que como que los polos se achatan y tienes como un tipo balón de fútbol americano. No sé si han visto. Sí. Ok, entonces uno puede ya asumir esa geometría del espacio-tiempo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Algo que también ocurre con esta solución es el efecto de Lenz-Thirring. El efecto de Lenz-Thirring fue descubierto por Joseph Lenz y Hans Thirring en 1918 y es un efecto que surge cuando con los objetos de rotación. La única fuerza no únicamente la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es la única fuerza que actúa en estos objetos. Como el objeto está rotando, él provoca un arrastre en el espacio-tiempo mismo. Entonces, es como si tuvieran un remolimiento en el agua. Si ustedes habitan una hoja, pueden ver cómo esa hoja se ve arrastrada por el momento angular del objeto. Es prácticamente lo mismo que sucede, solamente que lo que se está arrastrando pues, es la fábrica del espacio-tiempo. Entonces, en los planetas, el planeta Tierra gira, pero este efecto Lenz-Thirring en realidad no es tan extremo y puede llegar a ser despreciado. De hecho, el planeta Tierra se suele describir mediante la solución de Schwarzschild. Para que el efecto de Lenz-Thirring
sí tenga como efectos observables, debe ser un objeto que es extremadamente masivo. Y es por eso que esta solución únicamente puede ser para agujeros negros. Ahora, este efecto de lens steering introduce una nueva zona en el agujero negro que se llama la ergósfera. Y la ergósfera también se conoce como el límite estático. Si un observador externo llegara y se parara aquí, no podría permanecer estático en las coordenadas, sino que sentiría un arrastre en dirección al momento angular pues, del agujero negro. En este caso, seguimos teniendo dos horizontes de eventos y una singularidad. Pero lo que sucede con esta singularidad es que no es una singularidad puntual, sino es una singularidad en forma de anillo. Al igual que el caso pasado, tenemos un caso en donde el agujero negro se vuelve extremal. Todavía no les voy a explicar qué es un agujero negro extremal, pero es cuando A es el momento angular sobre unidad de masa, entonces es cuando el momento angular sobre unidad de masa se iguala a la masa. Y también tenemos el caso de la singularidad desnuda, que es cuando el momento angular es mucho mayor a la masa. Y nuestra última solución es, ahora sí que lo que se conoce como un espacio-tiempo de Kerr-Newman, y fue descubierto por Roy Kerr y Ezra T. Newman como un año después de que Kerr descubriera la solución de Kerr. Y lo que hace esta solución es describir un agujero negro que está rotando y que también tiene carga eléctrica. Este es el elemento de línea que describe el espacio-tiempo del agujero negro rotante y cargado, y depende tanto de la masa, como de la carga, como del momento angular. Estos tres parámetros son los que definen completamente un agujero negro. Existe el teorema de Nopelo, que prácticamente nos dice que los únicos tres parámetros que describen el surco exterior al agujero negro son estos: momento angular, masa, carga eléctrica. Entonces, ay no, perdón, la pasada. En este caso también tenemos el agujero negro extremal. Ahora sí les voy a explicar qué es un agujero extremal. Un agujero negro extremal es un agujero, es un caso en el agujero negro en donde tanto la carga eléctrica o el aumento angular alcanzan los valores críticos que son permitidos por su masa. Esto provoca que los horizontes de eventos, los dos horizontes de eventos se fusionen en uno solo y se vuelva una frontera aún más extraña. Justamente en esa superficie, la superficie gravitacional, creo que se llama, sea cero. Y lo que esto nos dice es que justamente si uno se acerca al horizonte de eventos, como la atracción gravitacional se vuelve cero, uno podría quedar en teoría flotando. Que esta superficie gravitacional sea cero también tiene implicaciones en conceptos como lo es la temperatura de un agujero negro. La temperatura de un agujero negro está asociada justamente con esta superficie gravitacional, y que sea cero pues hace que la temperatura sea cero y que el agujero negro no radie y por lo tanto tenga implicaciones en algo que se llama la radiación de Hawking. Pero ese es un tema muy complejo que no nos vamos a meter el día de hoy. Algo que se me olvidó mencionarles es que estas cuatro configuraciones están entrelazadas. Esta podría llamarse como la configuración más generalizada. La solución de Kerr-Newman es la solución más generalizada. Cuando la carga es igual a cero, este agujero negro se reduce al momento angular. Cuando el momento angular de ese agujero negro es cero, se reduce al agujero negro de Schwarzschild. Entonces, el agujero negro de Schwarzschild es la última configuración de los agujeros negros. Okay. No, eso es todo. Sí, gracias.